3.3, no hay ningún cambio en ese sentido, ¿no? Y las preguntas serán sobre las unidades que hemos dado y sobre las unidades de las que hemos hablado, y de las cuales les he mandado trabajos. Se entiende que esto es un... No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, por favor? Sí, estamos escuchando. Sí, profe, se escucha. Sí, no. La cuestión pasa por esto. Yo pensaba que tenía que ser escrito en un primer momento porque los exámenes orales son un poco largos. Pero pueden no llegar a ser largos si se hacen preguntas. No se desarrolla un tema, sino se hacen preguntas, 3, 4 preguntas, que no sea un... A ver, yo no soy amigo de los sistemas de multiple choice. De cualquier manera, las preguntas pueden ser... Las preguntas pueden admitir una respuesta, puede ser una definición, puede ser un concepto, como también pueden requerir algún desarrollo mínimo, ¿se entiende? Porque no va a haber tiempo, somos muchos. Al ser tantos, yo me veo obligado a hacer un examen corto, oral, empezar temprano, el lunes, empezar temprano, no digo 9 de la mañana, 8:30, pongamos 8:30, empezamos 8:30. Lo hago a pasar de a 4 y les hago preguntas a los 4. Después hago pasar otros 4. Les hago preguntas. No más de media hora cada 4. Porque si no, no terminamos más. Si no, no terminamos, no podemos. Sí. No se olviden que este examen es a los fines de poder acceder al final. Es un puente para el final. Hay que aprobar este examen para después poder rendir el final. De lo contrario, el que no rinda este examen o el que rinda mal este examen queda libre. Bueno, yo voy a hacer preguntas sobre los temas sobre los cuales hablamos y sobre los que yo les envié material a los fines de estudiarlo. Yo sé que es un año muy difícil, así como fue difícil el año pasado, y que es muy difícil cuando hay que desarrollar la materia de esta manera, no teniendo un contacto directo. Pero bueno, yo traté en lo posible de poder suplir la falta de presencialidad con algunos materiales escritos que seguramente ustedes lo habrán leído, les puede interesar, y bueno, todo lo que ustedes puedan recabar a través de algunos materiales a los que pueden acceder. Yo les dije que en cuanto a libros, cualquiera, quieren usar Grisolía como para informarse, no hay ningún inconveniente. Lo que sí les pido que lean mis trabajos. Lo que sí les pido que lean los materiales que yo les paso. No para estar de acuerdo exactamente con lo que yo digo, sino simplemente para que se enteren cuáles son los puntos de vista de la cátedra y que ustedes tengan la suficiente información como para formar su propia opinión sobre los temas. Porque estas son materias, esto no es una ciencia exacta, esto es social, es político, es ideológico, por lo tanto, cualquier opinión yo la voy a admitir, que esté fundada, por supuesto, que tenga algún fundamento. Pero les pido, por favor, que lean los trabajos que yo les estoy enviando. Sobre todo temas como jornada de trabajo, que son tan importantes, o como remuneración, que son tan importantes. Ustedes verán que hay temas que parecen un poco abstractos o demasiado teóricos.
principio del derecho del trabajo. Sí, disculpa, sí, te escucho. El año pasado en el parcial nos habían tomado un oral, pero nos habían asignado 2 o 3 unidades. En este caso, es de la 1 a la 8 y nos puede tocar cualquiera. Cualquier unidad sería. No va a tener que desarrollar la unidad completa. Yo les puedo hacer preguntas sobre cualquier unidad. ¿Cómo fue el año pasado? No sé, en mi comisión, de la 1 a la 3. Yo cursé con otro profe. No, en mi comisión llegamos siempre hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9 a veces, hasta las 9. Normalmente en mi comisión llegábamos hasta extinción del contrato de trabajo. Incluido, lo dejamos para la segunda parte, que no tenemos mucho tiempo tampoco, tenemos un mes. Así que yo creo que la única manera, y lo he pensado mucho, tomar el examen de esta manera. 4 preguntas a cada uno, se contestan las preguntas o no se contestan, bueno, y definir el examen. No que una respuesta por sí o por no, sino, bueno, una pregunta que a veces será cuestión de desarrollar, o el mínimo desarrollo, pero mucho tiempo no hay. Yo calculo más de 30 minutos cada 4 que pasan. Yo voy a pasar a 4. Yo esto lo quería hacer, pero no hubo tiempo, con un trabajo de investigación previo. O sea, que ustedes buscaran, hicieran por escrito un trabajo y ese trabajo lo defendieran. Pero esa metodología probablemente la sigamos para el examen final, en la parte oral del examen final. Esa metodología me parece que es la mejor, es la que me ha dado más resultados y es donde se aprende más. Vos investigás un tema, preparás el tema, lo defendés y después yo te hago preguntas sobre el resto del programa. Eso es el examen final. Ahora, esto no se olviden que este es un puente hacia el examen final. Y hay que pasar el puente, nada más. 4 preguntas y veremos. Yo tengo una pregunta. Sí, creo. Bueno, entonces solamente se va a tomar lo que se dio en clase. Por ejemplo, los tipos de contrato, plazo fijo, pasantía y demás, que no lo vimos. ¿Eso no entra? En realidad debería entrar. De cualquier manera, reconozco que no lo desarrollé y que no les mandé materiales sobre el tema. Yo le voy a mandar, y me comprometo a mandárselo porque no es posible que eso no se dé. Lo del trabajo de la mujer y del menor, que son temas tan importantes, lo dejamos para después. O sea que esa unidad no va. ¿Me explico? Eso es un tema demasiado importante como para no enviar materiales sobre el tema. Aunque ustedes pueden buscar, hay mucho material, pero es un tema demasiado importante. Yo me comprometo a desarrollarlo la semana siguiente al examen. Y el resto de las unidades, sí. Profe, disculpe, yo entré un poco tarde, entré 5 minutos tarde y no escuché hasta qué unidad entra, hasta toda la 8. Esto lo escribí, hasta la unidad 8.3 de la unidad 8. Perfecto, exceptuando la unidad 5, que es el trabajo de la mujer. Exactamente, exceptuándola por no haber podido desarrollarla y porque creo que es demasiado importante como para que entre, digamos. Yo creo que hay que dejarlo, hay que mandarlo a la segunda parte, así como la segunda parte, digamos, la unidad 4 en adelante de la unidad 8. Conjuntamente, bueno, después tenemos todo el derecho colectivo, tenemos los estatutos profesionales, tenemos el derecho a la seguridad social. Realmente yo creo que no se puede abordar de otra manera el tema del examen, me parece. ¿Ustedes cómo están con la materia? Más o menos, o sea, necesitan más material. Si ustedes díganme lo que necesitan. Por este medio, yo generalmente les contesto. Si a veces no les contesto enseguida, por ahí es porque no veo el mensaje, lo veo después. Profe, ¿el material
¿Sería el que usted mandó por el grupo de WhatsApp? Sí. El que Sí. mandó, porque en comunidades no había en su comisión. Bueno, Había solo un error. no sé qué pasó, pero yo no sé realmente qué pasó. Comunidades funciona. No sé, realmente no entiendo mucho. Yo, bueno, ustedes díganme lo que les está faltando y yo se los reenvío. Porque tengo. Profe, Sí, decime. el tema del informe que preparó usted de descentralización productiva, Sí, ¿puede servir para comprender bastante la unidad 7? exacto. Más que Perfecto. para. Sí. Tiene que ver con la unidad, si mal no recuerdo, la 4. Pero en realidad tiene mucho más que ver con la 7. Incluso lo que yo hoy quería esbozar un poco en la idea del tema de la transferencia de establecimientos, artículos 225 en adelante de la Ley de Contrato de Trabajo, es un tema que también está relacionado un poco con la cuestión de la descentralización productiva. Mejor dicho, ustedes vieron cuando yo les dije que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando define al empleador y dice que es una persona física o jurídica o una multiplicidad de personas físicas o jurídicas, tengan o no personalidad jurídica propia, eso, justamente ese concepto nos ayuda a comprender el tema de la solidaridad entre distintas personas jurídicas o personas físicas. ¿Qué es esto de la solidaridad? Miren, la solidaridad es la responsabilidad conjunta o solidaria de distintas personas frente a un hecho determinado. En este caso, frente al contrato de trabajo. Es decir, hay un empleador que aparece, hay uno, por lo general es uno, pero ocurre que ese uno, a su vez, está ligado a otros. Y puede ser que ese uno con el cual yo me relacioné como trabajador sea inexistente, bueno, porque se insolventó, porque se fue a la quiebra, porque se alejó, porque abandonó la empresa. Y entonces ¿yo contra quién voy? Y bueno, voy a ir contra aquellas personas físicas o jurídicas que están vinculadas en forma directa o no tan directa con esta persona, con este empleador que me contrató. ¿Se acuerdan que yo les dije, uno a veces no sabe para quién trabaja? Uno a veces no sabe dónde va el producto del trabajo. ¿Para quién estoy trabajando yo? A ver, ¿quién se beneficia con mi trabajo? Pues yo conozco al señor que me contrató o a la señora que me contrató, pero no conozco a dónde van esos beneficios. Para el derecho del trabajo es muy importante a dónde vayan, porque eso puede llegar a definir la persona del verdadero empresario, que a veces no es la persona que te contrata. Y estamos hablando tanto de simples contratistas, como el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, como podemos hablar de vinculaciones internacionales, de grandes grupos económicos, ¿no? De grandes grupos económicos que están vinculados entre sí, de empresas en red, de empresas subordinadas, de empresas controladas. Todo esto yo recuerdo hace tiempo, cuando yo estudiaba, esto aparecía como algo novedoso, como que era algo nuevo. No, esto no es nuevo, sin ninguna duda. Por supuesto que el capitalismo se ha complejizado más en estos tiempos, ¿no? Con la financiarización de la economía a nivel mundial, con el auge, digamos, el predominio absoluto del capital financiero, se complica todavía más. Entonces yo les decía, bueno, este artículo 26, ahí, redactado en el año 1974, hoy tiene un valor inmenso porque te permite comprender, o te permite, en todo caso,
hacer responsable a personas que no son conocidas, a lo mejor ni son conocidas por la persona que está contratada, por el empleado o la empleada que está contratada, pero que realmente son responsables solidariamente. Y digo aquí en un trabajo que se lo voy a mandar, cuando termine la clase, o esta noche se lo voy a mandar, les digo, la solidaridad como regla en el derecho del trabajo. A la inversa de lo que ocurre en el derecho civil, en el derecho del trabajo es la regla, no la excepción. No es la excepción, sino la regla. La mayor parte, ¿dónde vemos este concepto? Porque es la regla y no la excepción. Y en consecuencia, esta regla se aplica a la sucesión de empresas, que es lo que iba a hablar hoy. Sucesión de empresas, o sea, transferencia de empresas. Cesión total o parcial del establecimiento, que es lo que vimos a través de la descentralización productiva, ¿no? Artículos 29, 30, 29 bis, 30, 31. O el conjunto económico, que es justamente lo que está, o grupo económico, que es lo que está explicado en el artículo 31 de la Ley de Contratos de Trabajo. La misma regla de solidaridad se aplica para la sucesión de empresas, artículo 225, 228 y concordantes de la Ley de Contratos de Trabajo. Es cierto que una vez que se verifica la realidad concreta, la solidaridad funciona como el derecho civil. No es algo que crea el derecho del trabajo, la solidaridad. La solidaridad la crea el derecho civil. De esto se desprende que el trabajador puede demandar su crédito en su totalidad a cualquiera de los obligados. Pero esto no significa que neguemos el carácter específico del derecho del trabajo, porque este carácter específico surge de la realidad económica que constituye el sustrato de la norma jurídica. La norma jurídica se basa en una realidad económica. El desarrollo de una actividad productiva, comercial o financiera, por parte de un empleador o un grupo económico, lo obliga a contratar a trabajadores, limitando su responsabilidad a través de las sociedades de capital, constituyendo tantas como lo considera necesario, tercerizando o fragmentando la actividad productiva o financiera. Y yo le agregaría, no solamente tercerizando o descentralizando, sino también cambiando el formato de la sociedad. O sea, a través del mecanismo de sucesión de empresas o transformando la sociedad, ¿no? Lo que se llama el cambio de firma. El cambio de firma que tanto preocupa, y con razón, a los trabajadores, ¿no? Muy común esto, Hace poco hubo una cuestión vinculada con un reclamo que hace el sindicato de camioneros en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo fue Moreno, provincia de Buenos Aires, respecto a un supermercado. Respecto a un supermercado, a Walmart, que había sido adquirido por el grupo de Narváez. Bien, finalmente, digamos, lo que había era una cesión del establecimiento. No obstante eso, ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de la cesión del establecimiento. Pero aquí el sindicato pidió algo más que lo que la ley determina. Pide una indemnización para los trabajadores que hacía como 10, 15 o 20 años que se desempeñaban, partiendo de la base de que no tenían demasiada seguridad en cuanto a la solvencia del nuevo grupo. Aquí tienen, ¿ves? Un mecanismo de cesión de empresa. ¿Qué dice el artículo 225? Si tienen a mano la ley, tiene a mano la ley de contrato de trabajo, fíjense. Bueno, a María Eugenia la veo que sí, que tiene, me parece que tiene la ley. El 225, dice, no se la leo yo. En caso de transferencia, por cualquier título del establecimiento, acuérdense que el establecimiento es una unidad de ejecución, no es la empresa,
Establecimiento es unidad de ejecución de la empresa. Una empresa puede tener varios establecimientos y el establecimiento a su vez puede tener varias explotaciones. Pero para el caso que nos preocupa es acá el establecimiento, entendámoslo como unidad de ejecución. Bueno, en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, un supermercado, por ejemplo, un supermercado del grupo Walmart, pasarán al sucesor o adquirente, o del grupo Coto, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente, Coto, por ejemplo, tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquellas que se originen con motivo de la misma. Quiere decir, ¿qué es lo que pasa? Todo el contrato pasa al adquirente. El adquirente, cuando se hace cargo de la empresa, cualquiera sea la figura jurídica que se utilice para eso, sea venta, sea también alquiler, sea alguna otra forma de transmisión de los derechos sobre la empresa. Puede haber otras formas, franchising, en fin, hay otras formas más modernas con respecto a este tema. Pero bueno, cualquiera sea el motivo, entonces las obligaciones propias del contrato de trabajo y los derechos del trabajador se transmiten al nuevo adquirente. Es decir, el adquirente tiene que garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras los mismos derechos que tenían con el otro, con el transmitente, los mismos derechos. Y le tiene que respetar la antigüedad, tiene que respetar su categoría, tiene que respetar su jornada de trabajo, tiene que respetar sus funciones dentro de la empresa. Es decir, así recibe el establecimiento. Obviamente, si lo recibe con el personal. Ahí está el problema de que, bueno, el adquirente puede decir, mira, yo no me hago cargo, yo de estos tipos que tienen más de 20 años de servicio, no los quiero. Estos que están enfermos, no los quiero. Los que se accidentaron 2 o 3 veces, no lo quiero tampoco. Bueno, ahí está la cuestión. Bueno, si eso ocurre y despide, sea el transmitente o sea el adquirente, los dos se van a hacer responsables de las indemnizaciones que correspondan. Los dos, no uno, no el que despidió solamente, sino el que adquiere también. Y eso es lo que dice acá, y eso es lo que quiere decir el artículo 225 cuando nos explica que pasarán al sucesor adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquellas que se originen con motivo de la misma. Por ejemplo, un despido. El contrato de trabajo en tales casos continuará con el sucesor o adquirente. El mismo contrato de trabajo. No es que el sucesor hace un nuevo contrato. No es lo que debe hacer. Y si lo hiciera, no tiene valor. Porque lo que se debe transmitir es el contrato que tenía. Y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Derecho a las vacaciones de acuerdo a la antigüedad, en el caso de ser despedido posteriormente también, tener en cuenta la antigüedad. Es decir, no se inicia una nueva relación, sino que la misma relación que se transmite al adquirente conjuntamente con el establecimiento. Es decir, choca un poco eso, ¿no? Parece que se transmite el establecimiento con los obreros, con los trabajadores, ¿no? Como, qué sé yo, cuando los siervos de la gleba, en la época de la Rusia zarista, bueno, se transmitía, se compraba la tierra con todos los siervos, más o menos así. Pero bueno, hay diferencias en cuanto al hecho de que cualquier persona se puede retirar.
bueno, cualquier persona se puede retirar, uno puede preguntarse, pero ¿cómo? Alguien que estuvo 20 años se va a retirar de la empresa porque viene otro empresario y porque no confía. Y puede ser que no confíe, ¿eh? Puede ser, ¿cómo? De alguna manera les pasó a esta gente de la provincia de Buenos Aires con respecto al grupo que le compró a Walmart. Puede ser. Y por eso está previsto. El artículo 226 habla de situación de despido. Entonces, profe, la idea era, el adquirente de Nervae compra la parte de Walmart, ¿no es cierto?, con los empleados adentro y le paga igual la indemnización. Claro, es decir, no le quería pagar la indemnización. Claro, pero una vez paga la indemnización, ¿le da derecho al adquirente del despido o tiene que tratar de nuevo? El tema es el siguiente. No le quería pagar la indemnización porque él decía, yo me hago cargo de todo, me hago cargo de su antigüedad, como así dice el artículo 225, y me están pidiendo indemnización. Porque no está prevista la indemnización en este caso. No es algo que surja de la ley. Puede ser. A ver. ¿Y de dónde surge? ¿Del convenio colectivo? No, tampoco. Surge, digamos, de un reclamo de los propios trabajadores, porque ellos consideraron, y me estoy saliendo un poquito de No, sí, no hay problema. De lectura, porque me parece que a ustedes les interesa este tema. Lo que los trabajadores reclamaban, y lo que el sindicato reclamaba, era que se tomara en cuenta el tiempo de servicio en la empresa anterior y que se lo indemnizara por eso. Pagar a quien pagara, pagar a Walmart o pagar a De Narváez. Ah, claro. Ese es el tema. Pero, es decir, en realidad, no es que, por supuesto que la idea de Narváez, la idea primigenia de Narváez era echarlo y recontratarlos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, tampoco podía hacer eso, sino que si los recontrataba, había que aplicar el artículo 225, es decir, toda la antigüedad, todo. Entonces, bueno, dada esta circunstancia, el sindicato reclama que se los indemnice. Que se los indemnice por la antigüedad que tenían con la empresa anterior. Y eso es todo. Por supuesto, bueno, hubo un largo conflicto, ¿no? En definitiva, que creo que se resolvió. Sí, se resolvió definitivamente con un acuerdo. Yo después le voy a pasar el artículo que hice con respecto al tema. Y ahí yo sostengo que el derecho del trabajo no fue siempre igual. El derecho del trabajo depende de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo y depende a veces de los gobiernos, ¿no es cierto? Y del carácter ideológico, político de los gobiernos. Obviamente que bueno, acá el movimiento obrero o este sector del movimiento obrero pretende un derecho, una conquista que todavía no está reconocida por el derecho. Pero es que el aguinaldo tampoco estaba reconocido por el derecho antes de 1945. A ver, el derecho a la indemnización tampoco estaba reconocido antes de que en 1935 hubiera sido aprobado por primera vez como parte del Código de Comercio. El derecho al descanso dominical tampoco estaba reconocido hasta 1905, la ley 4661. Es decir, hay cosas, justamente lo que hace avanzar al derecho del trabajo en un sentido favorable al trabajador, es la lucha por mejores condiciones. No siempre por el cumplimiento de la ley, que lógico que uno quiere que se cumpla la ley, pero también quiere que la ley se mejore, que se reconozcan otros derechos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está vigente. Lo que está vigente es esto, el artículo 225, y está el artículo 226, que un poco se refiere, tiene relación con lo que el hecho o con lo que acabamos de contar respecto al problema, al conflicto de Walmart y de Narváez. Acá puede haber circunstancias que
justifiquen que el trabajador se dé por despedido. El 226 dice, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si con motivo de la transferencia del establecimiento se le infiriese un perjuicio que, apreciado con el criterio del artículo 242, justificare el acto de denuncia. ¿Qué es esto? Esto es el despido indirecto, el 242. Vayan al 242. ¿De qué les habla el 242? El 242 le habla de que en caso de injuria, de que se sienta injuriado, el trabajador puede dar por extinguido el contrato. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. ¿Cuál sería una de esas causas? Por ejemplo, está bien, yo soy el comprador, yo te reconozco la antigüedad, perfecto, reconozco la antigüedad de 20 años en la empresa anterior, pero te rebajo el sueldo. O mejor, te aplico otro convenio. ¿Por qué? Porque mis abogados me dijeron que vos estás encuadrado en este convenio y no en el otro. Vos estabas encuadrado, por ejemplo, empleado de comercio. Bueno, vos hacés trabajo de carga y descarga. Entonces yo descubro el convenio de carga y descarga, que es el peor de todo. Bueno, entonces te aplico el convenio de carga y descarga. Porque mis abogados me recomendaron que aplique ese convenio, que es más barato. Es inferior, tiene básicos inferiores, que aparte hay banco de horas, las horas extras no las tengo que pagar, sino que se van acumulando, se acumulan en el banco de horas, todo eso, ¿no? Todo eso que se aplica a nivel de la empresa de Mercado Libre. De Mercado Libre. Mercado Libre utiliza el convenio de carga y descarga. Bueno, yo quiero cambiar el convenio. Bueno, pero el trabajador puede sentirse injuriado. ¿Cómo? Yo era camionero o estaba en empleado de comercio, más o menos, con cierta antigüedad, vos me cambiás ahora el convenio de carga y descarga y voy a ganar el 70% de lo que ganaba. Entonces, bueno, me siento injuriado y, de acuerdo al artículo 242, me doy por despedido. Reclamo que se me respete, o sea, me reclama a mí que me respete no solo la antigüedad, sino también el convenio en el cual estaba encuadrado, que respete su salario. No lo hago, por lo tanto se da por despedido y me inicia juicio. Y reclama la indemnización correspondiente. Pero también, acá dice, a título de ejemplo, el artículo 226 dice que a tal objeto de determinar si hubo injuria o no hubo injuria, se ponderarán especialmente los casos en que por razón de la transferencia se cambia el objeto de la explotación. Yo compré y cambio el objeto de la actividad. Cambio la actividad. Compré, por ejemplo, compré una fábrica de zapatos y lo convierto, empiezo a importar y lo convierto en una venta de zapatos. Se cambia el objeto de la explotación. Puedo decir que quizá el trabajador gane más, bueno, pero no hay confianza en eso. Cuando se cambia el objeto de la explotación, el trabajador empieza a desconfiar. Lógico. Cuando se alteran las funciones, cargo o empleo. Vos eras oficial múltiple, y yo te rebajo a oficial simple. Vos estabas en un banco, eras cajera. Bueno, yo te rebajo a tareas administrativas. O las tareas administrativas menores, o tareas generales.
Bueno, cuando se cambia, se alteran las funciones, cargo o empleo. Aquí, la trabajadora se pueden sentir injuriadas. O si mediara una separación entre diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa, de modo que se derive de ello disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador. Se empieza a dividir la empresa. El establecimiento se divide en 3, en 4. Por lo tanto, se reduce la actividad. Y la reducción de la actividad puede implicar reducción de personal. Es decir, ya no voy a fabricar, voy a fabricar menos, me voy a dedicar más a importar, por ejemplo. Entonces, el área de comercio crece y el área de producción disminuye. Bueno, esto es un cambio, digamos, en cuanto a las diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa. ¿Puedo cerrar sucursales también? No, pero yo le garantizo el trabajo. Sí, bueno, pero cerraste la sucursal. Al cerrar la sucursal, hay menos posibilidades de trabajo, menos trabajo. O sea, puede ocurrir que no me eches ahora, pero más adelante me vas a echar, porque ya no soy necesario, porque cerraste la sucursal. Profe, Sí. ¿ahí se indemniza el trabajador o no? Por supuesto. El trabajador, a ver, yo les expliqué que, bueno, aunque no llegamos a la unidad 9, la unidad 9, el 245, habla de los casos del despido sin causa, de los casos de los despidos donde el empleador invoca causa pero no la puede demostrar. Pero después también hay que tener en cuenta lo que dice el 242. El 242 habla del despido indirecto. El trabajador se da por despedido porque existen de parte del empleador actitudes, conductas que implican una injuria, es decir, un daño físico, un daño patrimonial o moral. Entonces, obviamente, se da por despedido, previa intimación para que se rectifique esa actitud del empleador, y si no se rectifica, se mantiene ese despido indirecto y se reclama indemnización. Una indemnización idéntica a la que se paga por despido sin causa. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año. O durante el último año. Si tiene una antigüedad inferior, será de los últimos 3 meses. Y se calculará la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año o fracción mayor de 3 meses. Multiplicada por la cantidad de años de servicio o fracción mayor de 3 meses. Bueno, es así. Eso es lo que hay que pagar en los casos de despido indirecto. Es exactamente lo mismo. También hay que pagar, después lo vamos a ver, ¿no? Cuando veamos la unidad, también hay que pagar la indemnización por falta de preaviso, la integración del mes de despido, todo eso después lo veremos más adelante. Bueno, esto dice el 226, O sea, el trabajador se puede considerar extinguido el vínculo si entiende que a partir de la transferencia se le infieren injurias, o la posibilidad cierta de un daño, es decir, la insolvencia del empleador, el hecho de que disminuye su capacidad patrimonial, el hecho de que me cambia las tareas, el hecho de que rebaja los sueldos, el hecho de que no respeta la antigüedad, en fin. Por eso acá, en el 226, en el segundo párrafo, lo que hay es una enumeración a título ejemplificativo. No quiere decir que si no se produce uno de estos casos, el trabajador no puede usar su derecho a darse por despedido. No, cualquier tipo de injuria, cualquier tipo de injuria. Acá no está caracterizada
la totalidad de las injurias que pueden darse. Esto tengámoslo en cuenta. La definición del artículo 226 está en el primer párrafo. La segunda parte, cuando dice a tal objeto se ponderarán especialmente los casos, acá esto es ejemplificativo. Por eso es una simple enumeración, ¿no? A título de ejemplo. No agota el tema. No agota el tema. En realidad el tema da para mucho más. Pero bueno, eso se verá, se puede ver en cada caso. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el arrendamiento, la cesión transitoria de empresa? Bueno, pasa algo parecido. El artículo 227 dice que las disposiciones del artículo 225 y 226 se aplican en caso de arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento. Un alquiler con compromiso de devolución después de un tiempo. Obviamente que el que alquila la empresa pasa a ser el titular de la misma. No el dueño, digamos, no el propietario, pero sí el empresario. Pasa a ser el empresario, pasa a ser él, porque el empresario es el que dirige la empresa, no el propietario, no necesariamente el propietario, sino el que la dirige. Entonces, el que está alquilando la empresa pasa a ser el nuevo empresario. Al vencimiento de los plazos, el plazo del alquiler, el propietario del establecimiento, con relación al arrendatario, y en todos los demás casos de cesión transitoria, el cedente, con relación al cesionario, asumirá las mismas obligaciones del artículo 225 cuando recupere el establecimiento cedido precariamente. Es decir, cuando el propietario, digamos así, el cedente, recupera el establecimiento, se hace responsable de todos los reclamos que puedan producirse, no solamente con respecto a lo que dependió de él, sino de la relación que tuvieron con el nuevo, con el cesionario, o como mejor dicho, con el que alquiló la empresa. ¿Se entiende esto? Es decir, esto es muy importante. La solidaridad se amplía también, la solidaridad del propietario del establecimiento se amplía con respecto a todo lo que pudo haber ocurrido dentro de la empresa mientras estuvo a cargo del que la alquiló. ¿Se entiende esto? Si tienen alguna duda, por favor. Y el artículo 228 habla específicamente de la solidaridad. De la solidaridad. El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente a la época de la transmisión y que afectaren a aquel. Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria. Acá está de alguna manera explicado lo que pasa con el alquiler. No importa que sea permanente o transitoria la cesión. Lo mismo opera la solidaridad. A los efectos previstos en esta norma se considerará adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del establecimiento, aun cuando lo fuese como arrendatario o como usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo. No importa acá la figura jurídica que utilizaron para transmitir las facultades de ser director de un establecimiento. No importa cuál fue la forma jurídica. Puede tener las más diversas formas jurídicas. Hoy se complejiza todo. Puede haber fideicomisos, puede haber, en fin. Son las más diversas formas en que puede transferirse una unidad de ejecución de una empresa. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento, cuando la transmisión no estuviese destinada a surtir efectos permanentes y fuese de aplicación lo dispuesto en la última parte del artículo 227. Ya se lo dije con anterioridad. También la solidaridad con respecto a las obligaciones que emerjan del contrato de trabajo, pero que emerjan en el momento en que se produce la restitución del establecimiento al verdadero dueño.
al que fue dueño anteriormente, al que fue el director del establecimiento anteriormente. ¿Se entiende? Eso ya se lo había explicado antes. La responsabilidad solidaria consagrada por este artículo será también de aplicación cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de los mismos. Bueno, a veces el cambio de empleador está motivado, dice, por la transferencia de un contrato de locación de obra. Suele ocurrir en la industria de la construcción, ¿no? En la industria de la construcción. Se produce a lo mejor no una transferencia de la empresa, pero sí en este caso una cesión de una locación de obra. Y un empresario pasa a hacerse cargo de la obra en construcción, de esa obra específicamente. Entonces también se aplican las reglas de la solidaridad prevista por los artículos 225 y 228 de la Ley de Contratos de Trabajo. Otro caso es lo del artículo 229, el tema de la cesión de personal. A veces, no es muy frecuente, pero suele ocurrir, que no se transfiera el establecimiento, sino que se transfiera el personal. El personal o parte del personal de una empresa pasa a otra empresa. Pero para esto es necesario que exista conformidad del personal. O no podés transferir al personal a otra empresa porque se te ocurre. Debe haber conformidad expresa y por escrito del personal transferido a la otra empresa. Y así lo dice el artículo 229. La cesión del personal sin que comprenda el establecimiento requiere la aceptación expresa y por escrito del trabajador. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Ahí rige la solidaridad? Alguno podría pensar que no, pero sí. Aun cuando mediare tal conformidad, cedente y cesionario responden solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo solidario. O sea que de la solidaridad no se salva a nadie. No se salva a nadie. Ni un inquilino, uno que alquila la empresa, o el propietario cuando se lo devuelve, ni un transferente, una transferencia de una locación de obra, ni aún en el caso de la cesión de personal. Porque son normas protectorias de los trabajadores. Son normas protectorias. Después véanlo en el título 11 de la transferencia del contrato de trabajo, del artículo 225 al 230, perdón. La de 230 se refiere a la transferencia a favor del Estado. Cuando el Estado nacionaliza una empresa, por ejemplo, pasan todos los contratos. La pregunta es, no necesariamente. Lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opera a favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresa del Estado similares. Es decir, obviamente que el Estado se supone, y bueno, uno piensa que debe garantizar los derechos correspondientes a los trabajadores y que el Estado se rige en principio por estatutos y no en principio por convenio colectivo de trabajo, pero también hay convenios colectivos de trabajo en el Estado. Entonces, habrá que aplicar los convenios colectivos de trabajo correspondientes a los empleados del Estado. Pero aquí el artículo 230 dice, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresa del Estado similares. Es decir, acá, en el caso de transferencia a favor del Estado, no se aplican las reglas de solidaridad que sí se aplican entre privados.
Distinto es en el caso de una privatización, por ejemplo. Aunque las normas privatizadoras trataban de la década del 90, por ejemplo, trataban de garantizarle al que compraba, al grupo económico que compraba, que no iba a tener ningún tipo de problemas con respecto al personal, por lo tanto, a través de decretos del Poder Ejecutivo, se los eximía de la solidaridad prevista en este título, como un privilegio, digamos, para las empresas que se hacían cargo de las empresas estatales privatizadas. Con respecto, si hablamos a la inversa, de un caso en que el Estado se hace cargo de una empresa privada, no rige este título. No rige este título. Se parte de la base. Sí, adelante. Escucho. Sí, una pregunta, es que se me cortó un poco hace rato. En la transferencia en favor del Estado es que no se aplica de la solidaridad. No se aplica la solidaridad, exactamente. Es decir, el artículo 230 excluye estos casos de la aplicación de la norma de la solidaridad. Exactamente. No se aplica el título correspondiente. No se aplica. Yo le decía que a la inversa, en el caso de que una empresa estatal pase a manos privadas, en principio debería aplicarse. No está excluido ese caso. Ese caso no está excluido. Por supuesto, hubo gobiernos que se encargaron en su momento de excluirlos. ¿Por qué? Bueno, porque querían beneficiar a los grupos económicos que se hacían cargo de esas empresas privatizadas. Nada más. Entonces decía que, bueno, que no tenía obligaciones solidarias respecto a los trabajadores de esas empresas. Pero bueno, así está redactado este título. Yo después les voy a pasar ese trabajito sobre el caso Walmart. De cualquier modo, esto nos lleva a otro tema que está incluido en el programa. Si mal no recuerdo, no sé, si en la unidad 8 o en la propia unidad, esta unidad que estamos desarrollando, que es el tema de lo que se llama el disregard o legal entity. ¿Qué significa esto? Es rasgar el velo de la persona jurídica. ¿Qué es esto de rasgar el velo de la persona jurídica? La persona jurídica protege, de alguna manera, es una ficción, digamos. Es una persona jurídica. La persona jurídica, por supuesto que está integrada por personas de carne y hueso. Pero resulta que, digamos, desde la época del capitalismo mercantil, se va afianzando la idea de que los empresarios que encaran un emprendimiento determinado pueden proteger su propio patrimonio frente a los riesgos del mismo, destinando solo una parte del patrimonio y limitando su responsabilidad. Y así surgen las sociedades de capital, y así surgen las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, fundamentalmente. Entonces, se trata de comprometer una parte de mi capital, no todo el capital, no arriesgar mi capital privado, sino comprometer una parte para el desarrollo de esas actividades. Entonces, ocurre que a veces la actividad no ofrece tanto riesgo y no pasa absolutamente nada. El problema es cuando se desvían los fines de la propia persona jurídica. Cuando yo, a través o encubriéndome
con la figura de la persona jurídica, realizo negocios ilícitos, o negocios que no están previstos dentro del estatuto correspondiente. O sea, hay una desviación de los fines perseguidos por la persona jurídica. Entonces, hay una situación que a veces afecta a la justicia, afecta a las personas más vulnerables, afecta a los trabajadores, afecta a otros empresarios, a otras empresas. Con mi conducta, escudándome en esa persona jurídica, en esa sociedad anónima, en ese grupo económico, tiende a mi propio beneficio personal y de un grupo determinado. Y a veces en perjuicio de los propios accionistas. Y a veces en perjuicio de otros grupos económicos, de otras sociedades y de los trabajadores. Entonces, de ahí la importancia que tiene para el derecho del trabajo la aplicación de esta teoría del disregard, teoría de la penetración o rasgadura del velo de la persona jurídica. ¿Para qué? Para ver qué hay detrás de esa persona jurídica. ¿Qué hay detrás del velo? Esta teoría fue desarrollada por Rudolf Seelig, un jurista de origen alemán, y se desarrolló mucho en países de Europa Occidental y en el Reino Unido, y se aplica en algunos estados de Estados Unidos, en otros estados no. Algunos estados lo aplican, en otros estados no, con otro nombre. No le llaman disregard, pero bueno, en este momento piercing le llaman. Bueno, pero es la misma teoría. La justicia consiste en la búsqueda de la verdad, máxima en el derecho de trabajo, que uno de sus principios es el derecho a realidad, o el derecho de primacía de la realidad. Manda estar a la verdadera esencia del negocio, por encima de las apariencias con las que las partes recubren sus intenciones. El fraude a la ley es una de las formas de la violación del orden público laboral, que con mayor empeño estudian los juristas para precisar su naturaleza, sus elementos esenciales, su alcance. Algunos lo definen con un criterio amplio. Fraude es toda maniobra, todo procedimiento empleado para eludir la ley. Otros reparan en la actividad consciente y voluntaria. Bueno, pero ninguna de las reflexiones que podamos hacer se puede entender si no se parte de la base de las previsiones del artículo, de lo que era el artículo 1071 del Código Civil. Porque no hay, no puede haber abuso del derecho. No existe o no debe existir el abuso del derecho. Y lo que hay que tener en cuenta son los fines tenidos en miras al tiempo de celebrar la sociedad, así como la ley de sociedades comerciales busca organizar a través de su particular régimen de limitación de la responsabilidad. Y nos encontramos con el empleo abusivo de una figura societaria en fraude a los derechos de los acreedores, excediendo el marco de la buena fe para la cual la limitación de la responsabilidad ha sido consagrada. En una palabra, la limitación de la responsabilidad puede ser útil para el desarrollo de actividades comerciales, de actividades importantes, de realizar una inversión determinada. Puede ser útil. Ahora, el problema es cuando hay desvío de los fines y cuando se perjudica a terceros. Y en este caso, cuando se perjudica a los trabajadores, por ejemplo, no incluyéndolos en la plantilla de trabajadores permanentes, cuando no se los encuadra en el convenio colectivo de trabajo que corresponde,
cuando se les paga menos de lo que se les debe pagar, entonces, bueno, ahí, digamos, no se puede encubrir a través de la persona jurídica un acto de esa característica. Por lo tanto, la ley admite que se pueda recurrir a la teoría del disregard para responsabilizar a los directores y a los administradores de la sociedad. Personalmente, en sus propios bienes. Reclamar, por ejemplo, una indemnización. Reclamar una indemnización a una persona que ha sido contratada pero que está en negro o que no ha sido registrada debidamente o que ha sido contratada después que se inició la relación laboral, bueno, está en condiciones de poder reclamarle la indemnización correspondiente no solo a esa sociedad, sino también a los integrantes, o por lo menos a los integrantes del directorio y a los administradores, que van a ser solidariamente responsables con la empresa o con la sociedad comercial. ¿Se entiende? Acá también se aplicaría la responsabilidad solidaria. Tanto a la empresa, a la persona jurídica, como a sus directores o administradores, que serán solidariamente responsables de todo lo que se deba reparar, del pago de las indemnizaciones, ya sea del pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo a la ley o de las indemnizaciones por daños y perjuicios llegado el caso. ¿Se entiende esto? Esto también está previsto en la Ley de Sociedades Comerciales, particularmente en el artículo 54. Bueno, sociedades comerciales ustedes no lo vieron todavía. Es una materia posterior, ¿no? Sí, creo que es posterior. No vieron sociedades comerciales. El artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales dice que el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. El socio o controlante que aplicare los fondos de efecto de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. Y después, la actuación de la sociedad, esto fue agregado por una reforma que hubo de la Ley de Sociedades Comerciales, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios o constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Bueno, yo la he aplicado, mi experiencia profesional la apliqué, a veces con éxito, a veces no tanto. Pero bueno, hay grupos económicos que actúan, qué sé yo, a ver, por ejemplo, los grupos, las empresas petroleras. Las empresas petroleras con relación a las estaciones de servicio. Porque las estaciones de servicio, por lo general, no figuran a nombre del grupo. Las estaciones Shell no figuran a nombre de Shell. Figuran a nombre de una sociedad independiente, aparentemente independiente, pero son dependientes totalmente. Hay ciertos casos en que el presidente de la sociedad controlada, de la sociedad de la cual depende la estación de servicio, es, y yo lo he comprobado, vicepresidente o vocal de la sociedad controlante. Es decir, a veces hay vinculaciones personales y a veces vos ves en las actas de asamblea, en las actas de directorio, la palabra de este señor que aparece como simplemente un
digamos, como que no es la autoridad máxima de la empresa, es la determinante, es la que es la determinante. En el caso de Shell, por ejemplo, la palabra de quién es el presidente de Shell o el vicepresidente de Shell, no importa, va a ser determinante. Eso se ve claramente en las actas de directorio. Entonces, evidentemente, acá se trata de demostrar, y a veces se puede demostrar, y generalmente en estos casos como este se puede demostrar, que es solo una única realidad. Entonces, rasgás el velo de la persona jurídica hacia adentro o hacia afuera. Y regar hacia adentro. Se le tildó a él, ¿no es cierto? Sí. Sí.